Hola, buenas tardes a todos ustedes. Como les hemos estado diciendo, desde el pasado domingo 22 de marzo se han suspendido nuestras actividades culticas presenciales a raíz de este COVID-19 que ha sacudido a nuestro país y al mundo entero. Sin embargo, creemos en la necesidad de poder cumplir con nuestras actividades aún a través de este medio. Una de estas actividades es Escuela de Formación Cristiana, por lo cual los días martes estaremos trayendo a ustedes estos temas que han sido modificados viendo la necesidad de la iglesia y del país en este momento, y traemos una serie de devocionales que hemos adaptado a nuestro plan de trabajo. Devocionales basados en el libro de cheques del Banco de la Fe. Quiero compartir con ustedes en este momento el tema acerquémonos a Dios y dejemos que Él se acerque a nosotros. Mucho se habla de nuestras manos. Las manos han sido un tema central a lo largo de estos días. Nuestro gobierno, nuestras autoridades en salud hablan mucho sobre las manos, hacen hincapié en nuestras manos. Nos piden que nos lavemos las manos con agua y con jabón, nos piden que nos desinfectemos al llegar a algún lugar con gel antibacterial. De hecho, se nos habla de la duración del lavado de manos, nos piden que lo hagamos lo que dura nuestra canción favorita, ¿no? A lo mejor tu salmo favorito. Sin embargo, Dios ya nos había hablado sobre la limpieza de las manos, la importancia de limpiar nuestras manos. Voy a pedirles, por favor, que vayamos a Santiago 4:8. Ahí desde tu casa, desde donde nos estés viendo, voy a pedirte que busques Santiago 4:8. Y voy a leerlo. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué nos está pidiendo Dios en este momento? ¿Qué nos está pidiendo Dios en el COVID-19? ¿Para qué Dios permitió esta pandemia? ¿Qué quiere Dios de nosotros en este momento? Que nos acerquemos a Él, que limpiemos nuestras manos, pero no de una forma en la que lo hacemos comúnmente, con jabón y con agua. No de esta manera. Sí, es bien importante en medio de esta situación. Es muy importante que hagamos caso a las indicaciones de salud. Sin embargo, Dios nos ha pedido esto mucho antes y nos lo ha pedido de una manera espiritual. Dios nos está pidiendo en este momento que lavemos nuestras manos. Es decir, que lo hagamos a través de su palabra, que limpiemos nuestros corazones, que nos acerquemos a Él. Quizá tú te has alejado del Señor, quizá por alguna razón has dejado de asistir a la iglesia, has dejado a un lado tu comunión con Dios, tu Biblia no sabes ni en dónde está o ya está empolvada de tanto tiempo que no la lees. Quizá la oración ya no es una situación primordial en tu vida, no lo sé. Quizá te acuerdes de Dios cuando estés pasando una situación difícil o cuando tengas algún problema o cuando te sientas atemorizado y tú estás o has estado lejos de Dios. A lo mejor vas a la iglesia, quizá lees tu Biblia, pero has perdido esa comunión con Dios. En este momento, en medio de esta crisis, de esta pandemia, Dios te está pidiendo que limpies tus manos, que te acerques a Él. Hay muchísimos casos en la Biblia, hay muchísimas historias que el Señor nos permite leer en su palabra acerca de la reconciliación con Dios. Y es que a veces pensamos que nos hemos alejado tanto de Dios que ya no es posible recuperar nuestra relación con Él. Y déjame decirte que sí, es posible. La Biblia nos habla la historia del hijo pródigo, ¿no? Seguramente la recuerdas. Cuando este hijo se fue y estaba lejos y ya no tenía dinero y se dio cuenta de su soledad y la necesidad de regresar con su padre, dice: me levantaré, iré y diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y la Biblia dice que cuando el joven llega delante de su padre no lo rechaza, su padre no lo mira con recelo, su padre no tiene una actitud de indiferencia delante de él, al contrario. La actitud del Padre es una actitud de amor, de gozo,
de alegría por ver a su hijo que se había ido. Lo recibe con los brazos abiertos, lo abraza, lo besa, se regocija de estar con su hijo, pese a todo lo que él hizo, pese que lo abandonó. El padre se regocija de estar con su hijo. Así es nuestro Dios. Otro ejemplo que podemos ver es muy claro de Noé. De Noé mientras estaba en la barca y suelta una paloma y la paloma tarda en regresar, pero cuando regresa entonces Noé extiende su mano y la recibe. La recibe con calidez ahí en la barca. También podemos ver muchísimos casos sobre Jesús. Uno de los casos que me gusta sobre Jesús es cuando él va pasando y de repente un ciego está junto al camino y sabe que Jesús está ahí y dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente era mucha y se estaban apretando y le decían: cállate, el maestro no te va a escuchar, no pierdas tu tiempo, no hagas que el maestro pierda su tiempo, cállate. Y él gritaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y de pronto Jesús lo oye y tiene misericordia de él y lo manda a llamar. Y cuando está delante de él le dice: ¿qué quieres que te haga? Y entonces el ciego responde: maestro, que recobra la vista. Y al instante él recibe la vista. La actitud de Jesús ante ese hombre fue de misericordia, fue de gozo, fue de alegría, de poder ayudarlo. Pero también hay mujeres en la Biblia y es un cuadro precioso y hermoso cuando los hombres llevan a la mujer adúltera y la traen delante de Jesús y le dicen que qué van a hacer con ella si la han encontrado en el acto del adulterio. Y Jesús entonces la protege y dice: el que de ustedes esté libre del pecado, que arroje la primera piedra. Y todos se van. Y la mujer queda sola con Jesús y él le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Todos se han ido, maestro. Pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. La actitud de Jesús no fue de rechazo, no fue de misericordia, de proteger a esa mujer, de salvaguardarla, de, pese a su situación de pecado, aceptarla. Esa fue la actitud de Jesús. A veces nosotros pensamos que nuestros actos, nuestras decisiones, quizá nuestra falta de comunión con Dios nos hacen alejarnos de Dios, pero el Señor siempre está ahí. Nosotros tenemos que acercarnos y pedirle a Dios que se reconcilie con nosotros, que nos permita reconciliarnos con Él. El Señor está ahí, está a la puerta y nos está llamando. El Señor está para reconciliarse contigo, Él está dispuesto. Ahora, ¿cuál es la actitud de Dios cuando nos acercamos delante de Él? La encontramos en Isaías 58:9. Isaías, allá en los profetas, encontramos el libro de Isaías 58:9 y dice: entonces invocarás y te oirá Jehová, y clamarás y dirá Él: heme aquí. Eso es lo que el Señor nos dice cuando lo invocamos. Heme aquí. Debemos de entender el heme aquí como: ¿qué quieres que yo te haga? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Dime, te escucho. Eso es lo que significa el heme aquí. Cuando nosotros invocamos el nombre de Dios, el Señor nos responde: heme aquí. ¿Qué necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? Y el Señor nos recibe con los brazos abiertos. Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios está dispuesto a escucharnos, aun cuando quizá otras personas no nos escuchan. Dios está dispuesto a consolarnos. Dios está dispuesto a reconciliarse con nosotros. Dios está dispuesto a sanarnos. Cuando nosotros entendemos esto, cuando hacemos esto, todo está hecho. ¿Tenemos miedo por nuestra situación actual? ¿Tenemos miedo en medio de esta pandemia? Por supuesto. Es lógico, es normal a veces tener miedo. Sin embargo, tenemos que lavar nuestras manos y sujetarnos del Señor. Es más, dejar que el Señor nos sujete a nosotros. Sí, con nuestras manos. El poder acercarnos delante de Dios con las manos limpias, el poder decirle: Señor, aquí estamos. Estamos
acongojados, vemos las noticias y vemos los números de personas contagiadas, vemos los números de personas quizá ya en deceso, vemos la situación como está en Italia, vemos la situación como está en España y la televisión nos pone imágenes en las que no vemos a nadie en la calle y vemos los centros comerciales vacíos y entonces nos llenamos de pánico, nos llenamos de temor, nos llenamos de miedo, nos llenamos de zozobra y nos quedamos impotentes porque nuestras fuerzas son pocas. Pero allí está el Señor. Allí está el Señor en medio de nosotros, viendo lo que nosotros no podemos ver, viendo más allá de nuestro momento, porque el Señor lo ve todo. Y allí está el Señor, cuidando de nosotros, está con nosotros, y nos ve y nos escucha, y nos ve angustiados y nos dice, ten calma, heme aquí. Ven a mí, clama a mí, y yo te responderé. Es lo que el Señor quiere. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Aún estemos en contingencia o no estemos en contingencia, haya pandemia o no haya pandemia, el Señor está con nosotros. En el aislamiento está con nosotros. La persona más aislada en la Biblia yo creo que fue Jonás. Jonás estuvo en la panza de un gran pez. Cuando este pez se lo come, entonces Jonás estaba ahí aislado, sin saber en qué parte del océano estaba, sin saber a dónde iba, y él estaba solo, estaba completamente solo, estaba aislado. Y hay una oración muy bonita que hace Jonás, y es más, voy a pedirles que la busquen, ahí en Jonás 2, versículo 1 y 2, y dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Cuando Jonás se dio cuenta que sus fuerzas ya no eran suficientes, invoca a Jehová. Y la Biblia dice, y él le oyó. Ahí, en la cuarentena, ¿no? Ahí está el Señor. A lo mejor a ti te mandaron a hacer lo que hoy se conoce tanto como home office, a trabajar desde casa. A lo mejor en tu escuela suspendieron labores. Bueno, nos hemos ahorrado un tiempo de tráfico, de traslados. ¿Por qué no aprovechamos ese tiempo para tener una comunión con Dios? A lo mejor tú tienes que salir. Sal confiado delante de Dios. Sal con fe, sal con firmeza, sal con dignidad y enfrenta la situación. Toma todas las medidas necesarias, pero ve con fe en que el Señor va contigo. Toma un tiempo para leer tu Biblia, toma un tiempo para orar, a lo mejor para decirle a Dios, Señor, tengo miedo, tengo angustia, siento pánico. Pero no salgas a comprar cosas y a comprar enlatados y a comprar jabón y a comprar shampoo y a comprar papel de baño. No, toma tus precauciones, pero sobre todo invoca al Señor. Dile, Señor, siento esto. Y el Señor nos dirá, heme aquí. ¿Qué necesitas? Señor, necesito calma. Ten mi calma. Señor, necesito fe. Mira todo lo que he hecho por ti. Señor, tengo angustia. Calma. Yo ya lo vi todo. Vamos a estar bien. Eso es lo que necesitamos en este momento. Necesitamos limpiar nuestras manos. Necesitamos presentar nuestras manos delante de Dios y decirle, Señor, toma mis manos. Aquí están. Estas son mis manos. Tómalas. Eso es lo que necesitamos en esta hora. Lava tus manos. Sí, con agua y con jabón. También con gel antibacterial. Pero sobre todo lávalas con la palabra de Dios. Acércate a Dios y permite que Él se acerque a ti. Que Dios te bendiga.